Programa de Ingeniería Electromecánica. Tema: circuitos electroneumáticos. Docente: Romero Oliveros. Estudiantes: César Cádiz, Hernán Arévalo y José Vargas. Interruptores de inicio o final de carrera. Dentro de la automatización industrial existe multitud de dispositivos electrónicos que facilitan los procesos de producción. En este caso, vamos a adentrarnos en los finales de carrera, que hoy en día son imprescindibles en muchos de los mecanismos empleados en cualquier tipo de industria. Para esto tenemos que hacernos primero la pregunta: ¿qué es un final de carrera? Un final de carrera, que también lo llaman interruptor de posición, es un sensor que detecta la posición de un elemento móvil mediante accionamiento mecánico. Entonces, además de ser los sensores más instalados del mundo, no dejan de ser sensores de contacto que necesitan estar en contacto con el objeto para detectar la llegada de un elemento móvil a una determinada posición. La salida de los finales de carrera es binaria y la única información que nos da es si el objeto está en una posición determinada o no. Hablando en términos tecnológicos, los finales de carrera son sensores electromecánicos y por lo tanto disponen de partes mecánicas enlazadas a partes eléctricas. Bueno, a continuación conoceremos las partes principales de un final de carrera. Las partes principales de un final de carrera son 4, que son el cabezal, el cuerpo del interruptor, bloque de contacto y la base. El cabezal es la parte que transforma el movimiento del accionamiento en movimiento de contacto. Cuando el accionador se mueve correctamente, el mecanismo da contacto eléctrico al final de carrera. El cuerpo del interruptor es el que aloja el bloque del contacto. Y el bloque del contacto aquí es donde se encuentran los contactos eléctricos del final de carrera. La base es la que contiene las conexiones de bloques de terminales. Existen dos tipos de contactos, que son contactos de ruptura lenta y contactos de ruptura brusca. Los contactos de ruptura lenta se caracterizan por tener los puntos de activación iguales, a diferencia de los contactos de ruptura brusca, que sus puntos de desactivación son distintos. Características mecánicas. Es importante que nos fijemos bien en las características mecánicas en el momento de elegir un sensor, ya que será crucial para la durabilidad y la fiabilidad del mismo. Estas nos indican las direcciones de contacto con el sensor del objeto a detectar y nos indican las características mecánicas del contacto, como son la velocidad, dirección, fuerza, par del momento del contacto. Así pues, en el momento de elegir un final o un inicio de carrera, tenemos que fijarnos básicamente en 6 factores. ¿Cuáles son esos factores importantes? Número de contacto, tipo de accionamiento, tipo de conector, cuerpo, número de maniobras y por último, pero no menos importante, que se ajusten a los recorridos y a las características de la aplicación. Como vemos en el ejemplo de la diapositiva, estos tipos de contactores son dispositivos electromecánicos que constan de un accionador unido a una serie de contactos. Cuando un objeto entra en contacto con el accionador, el dispositivo activa o acciona los contactores para establecer o interrumpir las conexiones eléctricas. Estos elementos sirven para, como vemos en el ejemplo aquí en la diapositiva, vemos los enchufables y no enchufables. Están compuestos por dos partes: un cuerpo donde se encuentran los contactos, una cabeza que detecta el movimiento, y los interruptores de final de carrera a inicio están diseñados con dos tipos de cuerpos: enchufables y no enchufables,
que cada uno cumple su función según el movimiento que se quiera hacer o según lo que la máquina está haciendo o el tipo de trabajo que se está realizando en cierto lugar de la fábrica o industria, o un ejemplo de fabricación de algo o de un objeto.